El centro comercial Plaza Victoria había visto días mejores. Construido en 1987, en pleno corazón de Ciudad de México, el edificio de 6 pisos había sido testigo del auge y declive de múltiples generaciones de comerciantes, compradores y empleados. Para 2018, después de 15 años de rumores sobre actividad extraña que ahuyentaba tanto a inquilinos como a visitantes, los propietarios habían decidido invertir en una renovación completa que incluía un sistema de seguridad de última generación. Carlos Herrera, jefe de seguridad del centro comercial desde hacía 8 años, nunca había creído en las historias que circulaban sobre el lugar. Fantasmas, desapariciones misteriosas, ascensores que se movían solos. Para él, todo eso eran inventos de empleados aburridos y clientes supersticiosos. Pero la mañana del 15 de octubre de 2018, Carlos se encontró cara a cara con algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre lo que era posible. «Señor Herrera», le dijo Miguel Sánchez, el técnico encargado de instalar las nuevas cámaras de seguridad, «necesita ver esto inmediatamente». Carlos siguió a Miguel hasta la sala de monitoreo recién equipada, donde 20 pantallas de alta definición mostraban cada rincón del centro comercial con una claridad que las viejas cámaras análogas nunca habían podido lograr. Miguel se dirigió directamente a la pantalla que mostraba el interior del ascensor número 3, el mismo que había estado fuera de servicio intermitentemente durante años, debido a fallas técnicas inexplicables. «Esto se grabó anoche a las 3:17 am», explicó Miguel, reproduciendo el archivo de video. El centro comercial estaba completamente cerrado, todas las puertas con seguro y el sistema de alarmas activado. En la pantalla, Carlos observó el interior vacío del ascensor número 3. Por unos segundos no sucedió nada fuera de lo ordinario. Después, sin previo aviso, el ascensor comenzó a moverse, deteniéndose en el tercer piso, aunque nadie había presionado ningún botón desde el exterior. Las puertas se abrieron, y durante unos instantes el interior permaneció vacío. Luego, como si alguien invisible hubiera entrado, las puertas se cerraron automáticamente. «Hasta aquí podría ser una falla eléctrica», murmuró Carlos, aunque ya sentía un escalofrío inexplicable. «Siga viendo», insistió Miguel. Lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica. Dentro del ascensor aparentemente vacío, los números del tablero de control comenzaron a iluminarse uno por uno, como si una mano invisible estuviera presionándolos desesperadamente. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Los botones se activaban en una secuencia errática que sugería pánico, pero lo más perturbador vino después. Durante un breve momento, la imagen del interior del ascensor se distorsionó, como si las ondas electromagnéticas estuvieran siendo interferidas por alguna fuente desconocida. Y en esa distorsión, Carlos pudo ver la silueta translúcida de una figura humana. «¿Vio eso?», preguntó Miguel, pausando el video. Carlos asintió lentamente. «Reproduzca esa parte otra vez». Durante la segunda visualización, la figura se hizo más clara. Era un joven, aproximadamente de 19 años, con el cabello oscuro y una camisa azul claro. Presionaba frenéticamente los botones del ascensor, su boca abierta como si estuviera gritando, aunque el audio no captaba ningún sonido. «Miguel», dijo Carlos con voz tensa, «necesito que me ayude a encontrar los archivos de seguridad de 2003, específicamente los del 28 de septiembre». Miguel parecía confundido. «2003. ¿Por qué esa fecha específica?» Carlos había trabajado en seguridad privada durante 20 años antes de llegar al Plaza Victoria y había visto suficientes casos extraños como para saber cuándo un misterio actual tenía raíces en el pasado. La figura del joven en el ascensor le resultaba inquietantemente familiar, aunque no podía recordar exactamente dónde la había visto antes.
Solo encuéntrame esos archivos, insistió Carlos. Mientras Miguel buscaba en el sistema de archivos digitales, Carlos revisó los viejos expedientes físicos que se guardaban en el archivo del centro comercial. Entre carpetas polvorientas y documentos amarillentos por el tiempo, encontró lo que estaba buscando: el reporte de la desaparición de Alejandro Mendoza, fechado el 29 de septiembre de 2003. El expediente contenía fotografías, declaraciones de testigos y reportes policiales que Carlos leyó con creciente asombro. Alejandro Mendoza, estudiante de ingeniería de 19 años, había desaparecido durante el gran apagón que afectó gran parte de Ciudad de México el 28 de septiembre de 2003. Según los testigos, Alejandro había entrado al ascensor del tercer piso del Plaza Victoria aproximadamente a las 3:15 p.m., justo antes de que se cortara la energía eléctrica en toda la zona. Cuando se restableció la electricidad 4 horas después, Alejandro había desaparecido sin dejar rastro. El ascensor fue encontrado detenido entre el tercer y cuarto piso, completamente vacío, con las puertas abiertas. «Señor Herrera», interrumpió Miguel, «encontré los archivos de 2003, pero hay un problema». Carlos levantó la vista del expediente. «¿Qué tipo de problema?» Las cámaras de seguridad de esa época eran muy básicas, y además, el apagón dañó muchos de los equipos electrónicos del edificio. Solo tenemos fragmentos de video del 28 de septiembre, y la mayoría están corrompidos. «Muéstrame lo que tienes». Miguel reprodujo los archivos disponibles en una pantalla auxiliar. La calidad de la imagen era terrible comparada con las cámaras modernas, pero Carlos pudo distinguir suficientes detalles para confirmar sus sospechas más perturbadoras. A las 3:14 p.m. del 28 de septiembre de 2003, las cámaras habían capturado a un joven con cabello oscuro y camisa azul claro, idéntico a la figura que habían visto en la grabación de la noche anterior, esperando frente al ascensor del tercer piso. A las 3:15 p.m., las puertas se abrieron, el joven entró y las puertas se cerraron. A las 3:16 p.m. se cortó la electricidad y las cámaras dejaron de grabar. «Miguel», dijo Carlos, su voz apenas audible, «el joven que vimos en la grabación de anoche es Alejandro Mendoza. Ha estado desaparecido durante 15 años». El técnico miró alternativamente entre las imágenes de 2003 y la grabación de la noche anterior. «Eso es imposible, señor Herrera. La gente no permanece de la misma edad durante 15 años y definitivamente no aparece en ascensores como fantasmas». Pero Carlos ya estaba marcando el número de la comandancia de policía más cercana. Si Alejandro Mendoza había aparecido en las cámaras de seguridad después de 15 años de estar desaparecido, entonces el caso más extraño en la historia del Plaza Victoria estaba a punto de reabrirse. La detective Laura Vázquez llegó al centro comercial 2 horas después de recibir la llamada de Carlos Herrera. Con 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, había visto suficientes situaciones extrañas como para mantener una mente abierta, pero lo que Carlos le mostró en las grabaciones de seguridad desafió incluso su considerable experiencia. ¿Ha verificado si el sistema de cámaras pudo haber sido pirateado o manipulado?, preguntó la detective Vázquez después de ver ambas grabaciones. Miguel Sánchez, quien había permanecido en el centro comercial para asistir con la investigación, sacudió la cabeza. «Es imposible, detective. Este sistema se instaló apenas la semana pasada y utiliza encriptación de grado militar. Además, ¿cómo explicaría a alguien tener video de Alejandro Mendoza que coincide exactamente con las descripciones físicas de hace 15 años?» La detective Vázquez había revisado el expediente original de Alejandro Mendoza durante el viaje al centro comercial. El caso había sido uno de los más frustrantes de su carrera temprana.
un joven que había desaparecido en circunstancias aparentemente imposibles, dejando atrás una familia devastada y una serie de preguntas sin respuesta. «Necesito hablar con los familiares de Alejandro Mendoza», decidió la detective, «y también quiero revisar todos los reportes de actividad inusual en este edificio durante los últimos 15 años». Carlos Herrera abrió otro archivo lleno de reportes y quejas. «Detective, si lo que busca son reportes de actividad extraña, tenemos suficientes para llenar una biblioteca». Durante la siguiente hora, la detective Vázquez revisó docenas de incidentes documentados en el Plaza Victoria desde 2003. Empleados que reportaban haber visto figuras en los pasillos después del horario de cierre, clientes que juraban haber escuchado voces provenientes de ascensores vacíos, técnicos de mantenimiento que encontraban ascensores funcionando en pisos donde no deberían haber estado. El patrón más inquietante era que muchos de estos incidentes ocurrían el 28 de septiembre de cada año, exactamente en el aniversario de la desaparición de Alejandro. ¿Alguien más ha reportado haber visto específicamente a Alejandro Mendoza durante estos años?, preguntó la detective. Carlos consultó los archivos. 3 empleados de limpieza nocturna reportaron haber visto a un joven en camisa azul en diferentes ocasiones entre 2005 y 2012. Todos describieron la misma figura: cabello oscuro, aproximadamente 19 años, siempre cerca de los ascensores del tercer piso. ¿Y qué pasó con esos empleados? 2 de ellos pidieron traslado a otros edificios. El tercero renunció después de lo que describió como un encuentro aterrador con la figura. La detective Vázquez sabía que estaba entrando en territorio que la mayoría de sus colegas considerarían ridículo, pero los hechos eran innegables. Algo relacionado con Alejandro Mendoza había estado ocurriendo en el Plaza Victoria durante 15 años, culminando con la grabación clara y detallada de la noche anterior. «Quiero instalar equipo de monitoreo adicional», decidió. Cámaras de infrarrojo, detectores de movimiento, grabadores de audio sensibles. Si Alejandro Mendoza está tratando de comunicarse o manifestarse de alguna manera, necesitamos documentar todo. Esa tarde, mientras técnicos especializados instalaban equipo adicional de monitoreo, la detective Vázquez se dirigió a la casa de la familia Mendoza en la colonia del Valle. No había hablado con los padres de Alejandro desde 2005, cuando oficialmente se había cerrado la investigación activa del caso. María Elena Mendoza, madre de Alejandro, abrió la puerta con la misma expresión de dolor que la detective recordaba de años atrás. A los 63 años, la mujer había envejecido considerablemente, pero sus ojos mantenían la esperanza desesperada de una madre que nunca había dejado de buscar a su hijo. «Detective Vázquez», dijo María Elena, invitándola a pasar. No esperaba volver a verla después de tantos años. «Señora Mendoza, tengo información nueva sobre el caso de Alejandro. Información que podría ser difícil de creer». Roberto Mendoza, padre de Alejandro, se unió a la conversación desde la sala. El hombre de 65 años había sido electricista durante toda su vida adulta, y la detective recordaba su frustración durante la investigación original por no poder entender cómo su hijo había desaparecido de un ascensor cerrado. «¿Qué tipo de información nueva?», preguntó Roberto con cautela. La detective Vázquez había decidido ser directa. «Anoche, las nuevas cámaras de seguridad del Plaza Victoria captaron imágenes de alguien que se parece exactamente a Alejandro, tal como era en 2003. María Elena se dejó caer en una silla, llevándose las manos al pecho. «¿Está diciendo que Alejandro está vivo? ¿Que está en el centro comercial?» «No lo sé», respondió honestamente la detective.
Lo que puedo decirles es que tenemos video de alguien que coincide físicamente con Alejandro, apareciendo en el mismo ascensor donde desapareció hace 15 años. Roberto se acercó a su esposa, colocando una mano protectora en su hombro. Detective, no quiero que se lleve esperanzas falsas. Hemos pasado 15 años esperando noticias sobre nuestro hijo. Entiendo su precaución, dijo la detective Vázquez. Pero necesito preguntarles, durante estos años, ¿han experimentado algo inusual? Sueños vividos sobre Alejandro, sensaciones de su presencia, cualquier cosa que les haya parecido extraña o fuera de lo ordinario. María Elena y Roberto intercambiaron una mirada cargada de significado. «Cuéntele sobre los sueños», murmuró Roberto. María Elena suspiró profundamente antes de hablar. «Cada año, el 28 de septiembre, tengo el mismo sueño. Veo a Alejandro atrapado en un lugar oscuro, presionando botones, gritando que no puede salir. Siempre despierto a las 3:17 a.m. La detective Vázquez sintió un escalofrío. Las grabaciones de la noche anterior habían sido capturadas exactamente a las 3:17 a.m. ¿Hay algo más?, preguntó. Los aparatos eléctricos, añadió Roberto. Cada 28 de septiembre, todos los dispositivos electrónicos de la casa se comportan de manera extraña. Luces que parpadean, televisores que cambian de canal solos, el microondas que se enciende sin que nadie lo programe. Y esto ha ocurrido durante los 15 años desde la desaparición de Alejandro. Sin excepción, confirmó María Elena. Hemos consultado electricistas, hemos cambiado toda la instalación eléctrica de la casa, hemos llamado a la compañía de luz. Nadie puede explicar por qué sucede solo ese día específico. La detective Vázquez estaba comenzando a ver un patrón que iba más allá de la coincidencia. Si Alejandro Mendoza estaba de alguna manera conectado con fenómenos eléctricos, tanto en el Plaza Victoria como en la casa familiar, entonces su desaparición podría haber involucrado circunstancias más extrañas de lo que la investigación original había considerado. «Señores Mendoza», dijo finalmente, «me gustaría pedirles que vengan conmigo al Plaza Victoria. Si Alejandro está tratando de comunicarse de alguna manera, tal vez su presencia pueda ayudarnos a entender qué está sucediendo». María Elena miró a su esposo con una mezcla de esperanza y terror. «¿Cree que realmente podríamos ver a nuestro hijo?» «No lo sé», admitió la detective. «Pero después de 15 años de preguntas sin respuesta, creo que merecen la oportunidad de descubrir la verdad, sea cual sea». Esa noche, a las 11:00 p.m., la detective Vázquez regresó al Plaza Victoria acompañada por María Elena y Roberto Mendoza. Carlos Herrera había mantenido el edificio abierto especialmente para la investigación, y el equipo técnico había terminado de instalar el equipo de monitoreo adicional. «Las cámaras están capturando en múltiples espectros», explicó Miguel Sánchez. «Infrarrojo, ultravioleta y luz visible normal. Si hay algo en este edificio que nuestros ojos no pueden ver normalmente, estos equipos lo detectarán». Mientras el equipo se preparaba para la vigilia nocturna, María Elena se dirigió directamente al ascensor número 3. Colocó sus manos en las puertas de metal y cerró los ojos. «Alejandro», murmuró, «si estás aquí, si puedes escucharme, por favor, danos una señal. Hemos estado buscándote durante 15 años». Como si hubiera estado esperando esa invitación, el ascensor se activó inmediatamente. Las puertas se abrieron. El interior se iluminó, y aunque nadie presionó ningún botón, el ascensor comenzó a moverse. «¡Las cámaras están captando algo!», gritó Miguel desde la sala de control. En las pantallas de monitoreo, todos pudieron ver lo que las cámaras de alta definición estaban registrando.
Dentro del ascensor, claramente visible ahora en múltiples espectros de luz, estaba la figura de Alejandro Mendoza, exactamente como había desaparecido 15 años antes. Pero esta vez no estaba solo. En las pantallas de monitoreo del Plaza Victoria, la imagen captada por las cámaras de múltiples espectros revelaba una verdad que nadie había anticipado. Junto a Alejandro Mendoza, claramente visible en el interior del ascensor número 3, se encontraban otras 4 figuras translúcidas. Todas parecían ser jóvenes, todas vestían ropa de diferentes épocas y todas presionaban desesperadamente los botones del ascensor como si trataran de escapar de una prisión invisible. María Elena Mendoza se desplomó contra la pared cuando vio a su hijo por primera vez en 15 años. Alejandro, susurró, extendiendo una mano hacia la pantalla como si pudiera tocar a través del vidrio. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? La detective Laura Vázquez observaba las imágenes con una mezcla de fascinación científica y horror profesional. En sus 20 años de experiencia, había visto casos extraños, pero nunca algo que desafiara tan directamente las leyes de la física y la realidad. Miguel, le dijo al técnico, necesito que analice esas otras figuras. Amplíe la imagen todo lo posible y trate de obtener detalles sobre su vestimenta, características físicas, cualquier cosa que pueda ayudarnos a identificarlos. Mientras Miguel trabajaba con el equipo de imagen, Carlos Herrera se acercó a la detective con una expresión preocupada. Detective Vázquez, hay algo que debería saber. Estos no son los únicos casos de desapariciones extrañas en el Plaza Victoria. ¿Qué quiere decir? Carlos abrió una carpeta que había mantenido oculta durante años. Durante mis 8 años trabajando aquí, he estado documentando discretamente todos los reportes de personas que han desaparecido misteriosamente en este edificio. No solo hablo de Alejandro Mendoza. La detective revisó los documentos que Carlos le entregó y lo que encontró la dejó sin aliento. Desde la construcción del centro comercial en 1987, al menos 6 personas habían desaparecido en circunstancias inexplicables, siempre relacionadas con los ascensores, siempre durante eventos de interrupción eléctrica. 1989, Patricia Salinas, 22 años, desapareció durante una tormenta eléctrica, última vez vista entrando al ascensor del segundo piso. 1993, Jorge Ramírez, 25 años, desapareció durante un corte de energía programado. El ascensor del 4º piso fue encontrado funcionando cuando se restableció la electricidad, pero estaba vacío. 1998. Isabel Corona, 19 años, desapareció durante el terremoto que afectó la red eléctrica de la ciudad. Las cámaras de seguridad la mostraron entrando al ascensor del 1er piso segundos antes del corte de energía. 2003. Alejandro Mendoza, 19 años. 2008. Fernando Acosta, 21 años, desapareció durante un apagón causado por trabajos de mantenimiento eléctrico. 2014. Claudia Morales, 20 años, desapareció durante una tormenta que causó cortes intermitentes de energía. La detective Vázquez sintió escalofríos al darse cuenta de lo que estaba viendo. Carlos, está diciendo que el Plaza Victoria ha sido el sitio de 6 desapariciones misteriosas en 30 años. 7, corrigió Carlos gravemente. Incluya a Alejandro, son 7 casos documentados. ¿Y por qué esto nunca fue reportado como un patrón? Porque cada caso fue investigado por diferentes comandancias, en diferentes años, por diferentes detectives. Nadie nunca conectó los puntos hasta que comencé a trabajar aquí y empecé a escuchar las historias de los empleados antiguos. Miguel Sánchez interrumpió la conversación desde la consola de monitoreo. Detective, necesita ver esto. He logrado amplificar las imágenes de las otras figuras en el ascensor. En la pantalla principal,
Las 5 figuras translúcidas se veían con una claridad inquietante. Además de Alejandro, había una mujer joven con ropa de finales de los años 80, un hombre con chaqueta de cuero de los años 90, una adolescente con vestimenta característica de finales de los 90, un joven con ropa de mediados de los años 2000 y una mujer con estilo contemporáneo de mediados de los 2010. Las fechas de sus desapariciones coinciden perfectamente con la vestimenta que llevan, observó la detective Vázquez. Es como si hubieran quedado congelados en el tiempo exactamente como estaban cuando desaparecieron. Roberto Mendoza, quien había permanecido en silencio observando las imágenes de su hijo, se acercó a las pantallas. Detective, como electricista necesito preguntarle algo. Todos estos casos ocurrieron durante interrupciones eléctricas, ¿verdad? Así es. ¿Y el edificio tiene alguna particularidad en su sistema eléctrico? ¿Algo que podría explicar por qué los ascensores se comportan de manera extraña? Carlos Herrera consultó los planos arquitectónicos del edificio. Ahora que lo menciona, hay algo extraño. Cuando se construyó el Plaza Victoria en 1987, los arquitectos instalaron un sistema de energía de respaldo que era muy avanzado para la época. Generadores subterráneos, baterías de alto voltaje y un sistema de circuitos que permitía que los ascensores funcionaran incluso durante apagones completos. Eso explicaría por qué los ascensores siguen funcionando cuando se corta la energía principal, reflexionó Roberto. ¿Pero qué podría estar causando que las personas desaparezcan dentro de ellos? La respuesta llegó de una fuente inesperada. En las pantallas de monitoreo, las figuras translúcidas dentro del ascensor comenzaron a moverse de manera más coordinada. En lugar de presionar botones aleatoriamente, ahora parecían estar tratando de formar patrones, como si estuvieran tratando de comunicar algo. ¿Pueden ver eso?, preguntó Miguel, ajustando los controles de imagen. Están tratando de deletrear algo con los números de los pisos. La detective Vázquez observó cuidadosamente la secuencia. 3, 6, 1, 2, 8, 7. ¿Qué podría significar eso? Carlos Herrera tuvo una iluminación súbita. Es una fecha, 36-12-87, o más bien 6 de diciembre de 1987. Esa es la fecha exacta en que se inauguró el Plaza Victoria. ¿Qué pasó ese día específicamente?, preguntó la detective. Carlos revisó los archivos históricos del edificio. Según estos documentos, la inauguración fue problemática. Durante la ceremonia de apertura, hubo un accidente eléctrico en el sótano, donde están ubicados los generadores de respaldo. ¿Qué tipo de accidente? Un trabajador de mantenimiento llamado Eduardo Salinas murió electrocutado mientras trataba de reparar una falla en el sistema de energía de emergencia. Aparentemente, había una sobrecarga masiva que causó un cortocircuito en todo el sistema eléctrico del edificio. María Elena Mendoza, quien había estado escuchando la conversación mientras observaba a su hijo en las pantallas, intervino con una observación inquietante. Salinas. Ese apellido me resulta familiar. Patricia Salinas fue la primera persona que desapareció aquí en 1989. La detective Vázquez sintió que las piezas del puzzle comenzaban a encajar de una manera perturbadora. Carlos, necesito toda la información disponible sobre Eduardo Salinas y su familia. Mientras Carlos buscaba en los archivos, las figuras en el ascensor comenzaron a mostrar un comportamiento aún más extraño. Alejandro, quien había sido el más activo, se acercó a las puertas del ascensor y colocó sus manos contra el vidrio, como si pudiera ver a su familia al otro lado. Está mirando directamente hacia nosotros, murmuró Roberto con voz quebrada. ¿Es posible que pueda vernos? Como si hubiera escuchado a su padre, Alejandro comenzó a mover sus labios, claramente tratando de comunicar algo.
Aunque no había audio, Miguel logró leer parcialmente sus labios usando las cámaras de alta definición. «Creo que está diciendo ayuda», reportó Miguel. «¿Y algo sobre... ¿no podemos salir?» La detective Vázquez tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la investigación. «Quiero intentar comunicarme directamente con ellos. Si pueden vernos y están tratando de hablar, tal vez podamos establecer un diálogo». Se acercó al intercomunicador del sistema de ascensores y presionó el botón de comunicación general. «Alejandro, si puedes escucharme, soy la detective Laura Vázquez. Estoy aquí con tus padres. Queremos ayudarte, pero necesitamos entender qué te pasó». En la pantalla, todas las figuras se volvieron hacia las cámaras simultáneamente, confirmando que podían escuchar la transmisión. Alejandro se acercó más a las puertas y comenzó a hablar más claramente. Miguel, leyendo sus labios cuidadosamente, tradujo. Dice: «Eduardo nos mantiene aquí. No nos deja salir hasta que paguemos por lo que hicimos». «¿Pagar por qué?», preguntó la detective a través del intercomunicador. La respuesta de Alejandro fue más larga y Miguel tuvo dificultades para traducir completamente. Dice algo sobre: «El día que murió, nosotros estábamos allí, vio nuestra energía, nos culpa, dice que matamos su cuerpo». Carlos Herrera había encontrado información adicional sobre Eduardo Salinas. «Detective, esto es muy extraño. Eduardo Salinas no solo murió durante la inauguración del edificio. Según estos reportes, había estado trabajando en el sistema eléctrico durante semanas antes de la inauguración y había reportado múltiples anomalías en los circuitos de los ascensores». «¿Qué tipo de anomalías?» «Fluctuaciones de energía inexplicables, sistemas que se activaban solos, y esto es lo más extraño. Reportó haber detectado patrones de energía bioeléctrica que no correspondían al funcionamiento normal de los equipos». La detective Vázquez comenzó a desarrollar una teoría que sonaba como ciencia ficción, pero que encajaba con toda la evidencia. ¿Es posible que Eduardo Salinas haya descubierto algún tipo de fenómeno electromagnético en este edificio, y que cuando murió electrocutado, su conciencia quedó de alguna manera conectada con el sistema eléctrico? Roberto Mendoza, con su experiencia técnica, asintió lentamente. En teoría, si hubiera una cantidad masiva de energía eléctrica interactuando con la actividad bioeléctrica del cerebro humano en el momento exacto de la muerte, podría crear algún tipo de impronta electromagnética. Y si esa impronta quedó integrada con el sistema de energía del edificio, continuó la detective, Eduardo Salinas podría estar controlando los ascensores, atrayendo a personas jóvenes durante interrupciones eléctricas cuando el sistema de respaldo se activa. En la pantalla, las figuras mostraron reacciones de agitación cuando la detective mencionó el nombre de Eduardo Salinas. Alejandro comenzó a gesticular más frenéticamente y Miguel tradujo. Dice: «Eduardo está enojado. Cree que nuestra energía vital causó su muerte. Nos mantiene como prisioneros para alimentar su existencia». María Elena se acercó al intercomunicador con lágrimas en los ojos. «Alejandro, hijo mío, ¿hay alguna manera de que puedas salir de ahí? ¿Hay algo que podamos hacer para liberarte?» La respuesta de Alejandro fue desgarradora. Miguel tradujo. Dice que Eduardo les ha explicado que solo pueden ser liberados si alguien toma voluntariamente su lugar, o si Eduardo obtiene suficiente energía para materializarse completamente en el mundo físico. ¿Materializarse?, preguntó la detective. ¿Qué significa eso exactamente? Las otras figuras en el ascensor comenzaron a comunicarse también, y Miguel trabajó febrilmente para traducir múltiples conversaciones simultáneas. Patricia Salinas dice que Eduardo les ha mostrado que puede absorber la energía bioeléctrica de personas vivas para fortalecerse.
Jorge Ramírez dice que cada vez que alguien más desaparece, Eduardo se vuelve más poderoso. Isabel Corona dice que Eduardo está planeando algo para el próximo 28 de septiembre, que ese día marca 35 años desde que murió y que ha estado acumulando energía para algo grande. La detective Vázquez sintió un escalofrío de comprensión. Estamos a solo 2 semanas del 28 de septiembre de 2018. ¿Qué va a hacer Eduardo ese día? Alejandro se acercó más a la cámara y su expresión mostró terror absoluto. Miguel leyó sus labios cuidadosamente. Dice: Eduardo va a tratar de intercambiar lugares con alguien del mundo físico. Va a tratar de tomar control de un cuerpo viviente para poder volver a la vida. ¿El cuerpo de quién?, preguntó la detective, aunque ya temía conocer la respuesta. Dice que Eduardo ha estado observando a las familias de todos los desaparecidos. Ha estado estudiándolos. Y que tiene un plan específico para el día del aniversario. Carlos Herrera revisó rápidamente los registros de seguridad recientes. Detective, durante las últimas semanas hemos tenido varios visitantes que han venido al edificio preguntando específicamente sobre las historias de fantasmas y desapariciones. Pensé que eran solo curiosos o buscadores de emociones. ¿Recuerda algún detalle sobre esos visitantes? Sí, de hecho tengo sus nombres porque tuvieron que firmar formularios de responsabilidad. Déjeme revisar. Mientras Carlos buscaba la información, las figuras en el ascensor comenzaron a mostrar signos de agitación extrema. Las luces del ascensor empezaron a parpadear erráticamente y las pantallas de monitoreo comenzaron a mostrar interferencia. Algo está pasando, anunció Miguel. Los patrones electromagnéticos están cambiando drásticamente. De repente, todas las luces del Plaza Victoria se apagaron simultáneamente. Los generadores de emergencia se activaron inmediatamente, pero en lugar de proporcionar iluminación estable, las luces comenzaron a parpadear en secuencias que parecían deliberadas. Eduardo sabe que estamos aquí, tradujo Miguel mientras leía los labios de Alejandro en la oscuridad intermitente. Dice que Eduardo está enojado porque hemos descubierto su plan. En ese momento, todos los ascensores del edificio comenzaron a moverse simultáneamente, creando un concierto mecánico que resonaba por todo el edificio como un latido gigante. La detective Vázquez tomó su radio. Necesito refuerzos en el Plaza Victoria inmediatamente. Y contacten con especialistas en fenómenos electromagnéticos. Creo que estamos a punto de enfrentar algo que va más allá de una investigación de personas desaparecidas. Pero incluso mientras pedía ayuda, sabía que les quedaban menos de 2 semanas para entender completamente lo que Eduardo Salinas estaba planeando y encontrar una manera de liberar a las 7 personas que había mantenido prisioneras durante décadas. El verdadero horror aún estaba por llegar, y el 28 de septiembre de 2018 se acercaba rápidamente. El misterio del ascensor, capítulo 3, el aniversario del terror. El 28 de septiembre de 2018 amaneció con una atmósfera eléctrica que parecía cargar el aire mismo de tensión. La detective Laura Vázquez había pasado 2 semanas preparándose para lo que sabía sería el confronto más extraño de su carrera profesional. El Plaza Victoria había sido evacuado completamente y un perímetro de seguridad rodeaba el edificio mientras especialistas en fenómenos electromagnéticos, exorcistas católicos y técnicos en sistemas eléctricos se preparaban para enfrentar a Eduardo Salinas en el 31º aniversario de su muerte. Dr. Andrés Moreno, especialista en bioelectricidad de la UNAM, había llegado 2 días antes con equipo especializado para medir y potencialmente interrumpir los campos electromagnéticos que mantenían prisioneras a las 7 víctimas. Su teoría
desarrollada después de estudiar toda la evidencia, era que Eduardo Salinas había logrado imprimir su conciencia en el sistema eléctrico del edificio en el momento de su muerte, creando una forma de existencia parasitaria que se alimentaba de la energía bioeléctrica de las personas vivas. Detective Vázquez, explicó Dr. Moreno mientras calibraba sus instrumentos. Si nuestras teorías son correctas, Eduardo Salinas ha estado acumulando energía durante 31 años. Hoy, en el aniversario exacto de su muerte, esa energía alcanzará su punto máximo, permitiéndole intentar la transferencia de conciencia que planea. María Elena y Roberto Mendoza habían insistido en estar presentes, a pesar de los peligros obvios. Después de 15 años sin su hijo, no iban a perderse la oportunidad de ayudar en su rescate, sin importar cuán sobrenatural fuera la situación. ¿Qué probabilidades tenemos de sacar a Alejandro y a los otros de ahí sin que alguien resulte lastimado?, preguntó María Elena mientras observaba los preparativos. La detective Vázquez no quería dar falsas esperanzas. Honestamente, señora Mendoza, estamos en territorio completamente desconocido, pero tenemos ventajas que Eduardo no anticipó. Conocemos su plan, tenemos equipo especializado y, más importante, tenemos la determinación de 7 familias que nunca dejaron de buscar a sus seres queridos. Padre Miguel Hernández, el exorcista oficial de la Arquidiócesis de México, había llegado con agua bendita, reliquias sagradas y décadas de experiencia en casos de posesión demoníaca, aunque admitía que nunca había enfrentado una entidad electromagnética. En mi experiencia, le dijo a la detective, las entidades que se aferran al mundo físico después de la muerte lo hacen por asuntos pendientes o por una sed de venganza que no han podido satisfacer. Eduardo Salinas lleva 31 años alimentándose del dolor de estas familias. Es hora de que enfrente el juicio final. A las 3:00 p.m., exactamente la hora en que Eduardo había muerto en 1987, los equipos comenzaron a detectar fluctuaciones masivas en los campos electromagnéticos del edificio. Todas las luces del Plaza Victoria comenzaron a parpadear en secuencias cada vez más rápidas y los ascensores empezaron a moverse erráticamente por todos los pisos. «Las lecturas están fuera de escala», gritó Dr. Moreno desde su estación de monitoreo. «La actividad electromagnética es 10 veces mayor que cualquier cosa que hayamos registrado antes». En las pantallas de seguridad, las 7 figuras prisioneras en el ascensor número 3 mostraban signos de extrema agitación. Alejandro gesticulaba frenéticamente hacia las cámaras, y Miguel Sánchez, quien se había convertido en el traductor oficial del equipo, trabajaba para interpretar sus mensajes urgentes. «Dice que Eduardo está aquí», tradujo Miguel. «Dice que puede sentir su presencia más fuerte que nunca y... dice que Eduardo ya no está solo en el sistema eléctrico. Dice que hay algo más con él». «¿Algo más?», preguntó la detective Vázquez. «¿Qué quiere decir?». Las luces del edificio se apagaron completamente por un momento, y cuando se restablecieron, todas las pantallas de monitoreo mostraban la misma imagen perturbadora, una figura oscura y distorsionada que se movía por los pasillos del Plaza Victoria, apareciendo y desapareciendo, como si estuviera hecha de electricidad pura. «Eduardo se está manifestando físicamente», murmuró Dr. Moreno. «La energía acumulada durante 31 años le está permitiendo formar una presencia corpórea temporal». La figura de Eduardo Salinas se materializó gradualmente en el lobby del edificio, visible ahora para todos a través de las cámaras. Era la imagen distorsionada de un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con el uniforme de trabajo de un electricista de los años 80. Pero su forma parecía estar compuesta de chispas eléctricas y sombras que se movían independientemente.
Cuando Eduardo habló, su voz se escuchó a través de todos los sistemas de intercomunicación del edificio simultáneamente, creando un eco fantasmal que helaba la sangre. 31 años, dijo Eduardo, su voz cargada de rabia y dolor. 31 años esperando este momento. Ustedes no entienden lo que es existir como pura electricidad, sintiendo pero sin poder tocar, viendo pero sin poder actuar. Pero hoy todo eso cambia. La detective Vázquez activó el sistema de intercomunicación general. Eduardo Salinas, soy la detective Laura Vázquez de la Policía de Ciudad de México. Tienes 7 personas inocentes prisioneras. Libéralas ahora y podemos negociar. La risa de Eduardo resonó por todo el edificio como el sonido de cables eléctricos sobrecargados. ¿Negociar? Detective, usted no comprende mi situación. Estas 7 personas no son prisioneros. Son la fuente de energía que me ha mantenido consciente durante 3 décadas. Sin ellos, yo dejaría de existir. Entonces, existes como un parásito, intervino Padre Hernández. Eduardo Salinas, tu alma está perdida y atormentada. Es tiempo de que encuentres la paz que has estado negándote a ti mismo y a estas familias. ¡Paz!, gritó Eduardo, y todas las luces del edificio explotaron simultáneamente. No habrá paz hasta que alguien pague por mi muerte. Yo estaba tratando de reparar el sistema eléctrico cuando una sobrecarga masiva me electrocutó. ¿Saben ustedes qué causó esa sobrecarga? Doctor Moreno consultó rápidamente los reportes técnicos de 1987. Según los documentos, la sobrecarga fue causada por una falla en el transformador principal durante la inauguración. Un accidente técnico. Mentira, rugió Eduardo. La sobrecarga fue causada por la energía bioeléctrica de todas las personas que estaban en el edificio ese día. Cientos de personas, todas generando campos electromagnéticos, todos interfiriendo con mi trabajo. Su energía vital me mató, y ahora su energía vital me mantendrá vivo. Roberto Mendoza, utilizando su experiencia como electricista, se acercó al intercomunicador. Eduardo, soy Roberto Mendoza, padre de Alejandro. También soy electricista y entiendo lo que pasó ese día. Pero lo que estás haciendo está mal. Estos jóvenes no tienen nada que ver con tu muerte. Todos tienen que ver, respondió Eduardo. Cada persona viva genera el mismo tipo de energía que causó mi muerte, pero he aprendido a controlarla, a usarla para mis propósitos. Y hoy, en el aniversario de mi muerte, finalmente tendré suficiente poder para tomar el lugar de uno de ustedes en el mundo de los vivos. Las cámaras mostraron que Eduardo se dirigía directamente hacia la sala de control donde estaba reunido el equipo de rescate. Su forma electromagnética se hacía más sólida con cada paso, alimentándose de la energía del edificio y aparentemente también de la ansiedad y el miedo de las personas presentes. Doctor Moreno, dijo urgentemente la detective Vázquez, ¿hay alguna manera de interrumpir su conexión con el sistema eléctrico del edificio? Teóricamente, si pudiéramos crear una sobrecarga masiva, similar a la que causó su muerte original, podríamos desestabilizar su forma electromagnética, respondió Dr. Moreno. Pero eso requeriría una cantidad enorme de energía y podría ser peligroso para todos los presentes. Fue entonces cuando María Elena Mendoza tuvo una idea que cambiaría todo el curso del enfrentamiento. ¿Y si no tratamos de destruir a Eduardo?, dijo súbitamente. ¿Y si le damos lo que realmente quiere? Todos se volvieron hacia ella con expresiones de confusión y alarma. Señora Mendoza, dijo la detective, Eduardo quiere poseer el cuerpo de alguien vivo. No podemos permitir eso. No, respondió María Elena con una determinación que sorprendió a todos.
Eduardo dice que quiere vivir de nuevo, pero lo que realmente quiere es resolver su muerte. Ha estado atrapado entre mundos durante 31 años, exactamente como nuestros hijos han estado atrapados en ese ascensor. Ambos necesitan encontrar la paz. Roberto entendió inmediatamente la perspectiva de su ex esposa. María Elena tiene razón. Eduardo no es malvado por naturaleza. Está atormentado y confundido. Ha estado solo durante 31 años, alimentándose del dolor porque es lo único que conoce. Padre Hernández asintió lentamente. En mi experiencia con almas perdidas, la venganza es a menudo una máscara para el dolor no resuelto. Si Eduardo puede entender que su muerte fue realmente un accidente, que nadie lo mató intencionalmente, tal vez pueda encontrar la paz que necesita para liberarse. La detective Vázquez tomó una decisión que definiría su carrera. Vamos a intentar comunicarnos con Eduardo directamente, no para combatirlo, sino para ayudarlo a entender la verdad sobre su muerte. Se dirigieron al lobby del edificio, donde Eduardo había comenzado a manifestarse más sólidamente. La temperatura había bajado notablemente, y chispas eléctricas saltaban entre las superficies metálicas. «Eduardo», dijo la detective Vázquez en voz alta, «queremos mostrarte exactamente qué pasó el día que moriste. Doctor, Moreno ha analizado todos los reportes técnicos de 1987. Tu muerte fue un accidente trágico, pero no fue causado intencionalmente por nadie». La forma de Eduardo se detuvo, su atención claramente enfocada en las palabras de la detective. Doctor Moreno se adelantó con los documentos técnicos. «Eduardo, el transformador principal del edificio tenía un defecto de fabricación que no fue detectado durante las inspecciones. Cuando se activó el sistema eléctrico completo durante la inauguración, el transformador falló y causó la sobrecarga que te electrocutó. No fue la energía de las personas, fue un error humano en el proceso de manufactura del equipo». Eduardo permaneció inmóvil durante varios minutos procesando esta información. Cuando habló nuevamente, su voz había perdido parte de su rabia. «¿Un defecto de fabricación?», murmuró. «¿No fueron las personas?». «No, Eduardo», confirmó Roberto Mendoza. «Como electricista, puedo asegurarte que la energía bioeléctrica humana es demasiado débil para causar el tipo de sobrecarga que te mató. Fue un accidente causado por equipo defectuoso». La forma electromagnética de Eduardo comenzó a fluctuar, como si la información estuviera causando algún tipo de crisis interna en su existencia. 31 años, dijo débilmente. 31 años manteniendo prisioneros a personas inocentes por algo que no hicieron. María Elena se acercó cuidadosamente a la figura vacilante de Eduardo. «Eduardo, puedes corregir esto ahora. Puedes liberar a nuestros hijos y encontrar la paz que has estado buscando durante todas estas décadas». «Pero si los libero», dijo Eduardo, «si ya no tengo su energía para mantenerme consciente, voy a morir realmente». «Sí», respondió suavemente Padre Hernández. «Vas a pasar al siguiente mundo, donde perteneces, donde ya no tendrás que sentir dolor o soledad». Eduardo se dirigió hacia el ascensor número 3, donde las 7 figuras prisioneras observaban a través de las puertas de vidrio. Por primera vez en 31 años, su expresión mostró compasión en lugar de rabia. «Alejandro», dijo Eduardo, dirigiéndose directamente al joven, «y todos ustedes, lo siento. He estado tan perdido en mi propio dolor que no pude ver el dolor que les estaba causando a ustedes y a sus familias». En las pantallas de monitoreo, todos pudieron ver que las 7 figuras se acercaron a las puertas del ascensor, como si estuvieran escuchando a Eduardo por primera vez en décadas. «¿Nos van a liberar?»,
preguntó Alejandro, sus palabras finalmente audibles a través del sistema de intercomunicación. Los voy a liberar, confirmó Eduardo, pero necesitan entender algo. Ustedes han estado fuera del mundo físico durante años. Volver podría ser difícil. Doctor, Moreno se acercó con su equipo de monitoreo. Eduardo, si colaboras con nosotros, podemos hacer que la transición sea lo más suave posible para todos. Durante la siguiente hora, Eduardo trabajó con el equipo técnico para revertir gradualmente el proceso que había mantenido prisioneras a las 7 víctimas. Una por una, comenzaron a materializarse en el lobby del Plaza Victoria, aunque todas mostraban los efectos de haber existido en un estado electromagnético durante años o décadas. Alejandro fue el último en ser liberado, y cuando finalmente se materializó completamente, corrió directamente a los brazos de sus padres, quienes lo abrazaron como si nunca fueran a dejarlo ir. «Mamá, papá», dijo Alejandro, su voz llena de emoción, «nunca dejé de pensar en ustedes, ni un solo día durante todos estos años». Pero la reunión estaba lejos de ser perfecta. Alejandro tenía 19 años, exactamente como cuando desapareció en 2003, mientras que sus padres habían envejecido 15 años. Las otras víctimas enfrentaban dilemas similares. Algunos tenían familias que habían muerto durante su ausencia. Otros tenían seres queridos que se habían mudado o rehecho sus vidas. Patricia Salinas, la primera víctima de 1989, se encontró con la realidad de que todos sus familiares inmediatos habían fallecido. Jorge Ramírez descubrió que su esposa se había vuelto a casar y tenía otros hijos. Isabel Corona se enteró de que sus padres habían divorciado debido al estrés de su desaparición. La detective Vázquez se dio cuenta de que resolver el misterio sobrenatural era solo el comienzo de un proceso de rehabilitación y reintegración que tomaría años. Mientras tanto, Eduardo Salinas había comenzado a desvanecerse gradualmente a medida que liberaba la energía que había estado acumulando durante décadas. «Detective Vázquez», dijo Eduardo con voz cada vez más débil, «quiero que sepa que nunca quise lastimar a nadie. El dolor de estar atrapado entre mundos durante tanto tiempo me volvió loco». «Lo entendemos, Eduardo», respondió la detective. «Ahora puedes encontrar la paz». «Hay algo más que necesitan saber», agregó Eduardo. «Durante mis años controlando el sistema eléctrico de este edificio, detecté anomalías similares en otros edificios de la ciudad. El Plaza Victoria no es el único lugar donde esto podría pasar. La información que Eduardo proporcionó en sus últimos momentos de existencia consciente llevaría a investigaciones adicionales en docenas de edificios antiguos de Ciudad de México, revelando una red de fenómenos electromagnéticos que habían estado afectando a personas durante décadas. Cuando Eduardo finalmente se desvaneció completamente, las luces del Plaza Victoria se estabilizaron por primera vez en 31 años. Los ascensores dejaron de moverse erráticamente. Los sistemas eléctricos funcionaron normalmente. El edificio, liberado de su ocupante sobrenatural, finalmente encontró paz. 6 meses después de los eventos del 28 de septiembre de 2018, la detective Laura Vázquez publicó un libro sobre el caso que se convirtió en bestseller internacional y cambió para siempre cómo las fuerzas del orden abordaban casos de desapariciones inexplicables. El Plaza Victoria fue renovado completamente y transformado en el Centro de Investigación de Fenómenos Electromagnéticos de la UNAM, donde Dr. Andrés Moreno dirigía investigaciones sobre la interacción entre la conciencia humana y los campos eléctricos. Las 7 víctimas liberadas recibieron atención psicológica especializada y apoyo gubernamental para reintegrarles a la sociedad moderna. Algunos, como Alejandro Mendoza, lograron adaptarse relativamente bien, retomando sus estudios y eventualmente construyendo nuevas vidas.
Otros encontraron más difícil la transición, especialmente aquellos que habían perdido a sus familias originales durante su ausencia. Alejandro se convirtió en ingeniero eléctrico, especializándose en sistemas de seguridad electromagnética para edificios públicos. Su experiencia única le permitió desarrollar protocolos que prevenían el tipo de accidentes que habían creado a Eduardo Salinas. María Elena y Roberto Mendoza, unidos nuevamente por la experiencia de recuperar a su hijo, decidieron no volver a casarse, pero mantuvieron una amistad cercana, centrada en ayudar a Alejandro a navegar su nueva vida en el siglo XXI. La detective Vázquez estableció una unidad especializada dentro de la Policía de Ciudad de México, dedicada a investigar desapariciones con elementos electromagnéticos o tecnológicos inexplicables. Su equipo resolvió posteriormente 12 casos adicionales, en los que personas habían quedado atrapadas en varios tipos de sistemas eléctricos alrededor de la ciudad. Padre Miguel Hernández incorporó las lecciones aprendidas del caso Eduardo Salinas en sus protocolos de exorcismo, desarrollando nuevos métodos para ayudar a almas perdidas que se habían adherido a sistemas tecnológicos modernos. El caso del Plaza Victoria se convirtió en un punto de inflexión en la comprensión de la relación entre la conciencia humana y la tecnología, abriendo nuevos campos de estudio científico y estableciendo precedentes legales para casos similares. Pero quizás el legado más importante fue la demostración de que incluso en las situaciones más desesperadas y aparentemente sobrenaturales, la compasión y la comprensión podían triunfar sobre la venganza y el miedo. Eduardo Salinas, después de 31 años de tormento, finalmente había encontrado la paz que había estado buscando. Y 7 familias habían recuperado a sus seres queridos, demostrando que el amor verdadero puede superar incluso las barreras entre los mundos de los vivos y los muertos. El ascensor número 3 del Plaza Victoria nunca volvió a funcionar mal, pero se mantuvo como un monumento a la importancia de entender que detrás de cada fenómeno inexplicable hay historias humanas de dolor, pérdida y la búsqueda eterna de conexión y comprensión. En una placa conmemorativa instalada en el lobby del edificio transformado, se pueden leer estas palabras: en memoria de Eduardo Salinas, 1947-1987, y en honor a todas las almas perdidas que encontraron su camino a casa, que su historia nos recuerde que la compasión puede iluminar incluso la oscuridad más profunda.